Las condiciones en las que se creó el Shinkai-do-ryu, del punto de vista material, económico, fueron muy humildes. No teníamos en primer lugar donde entrenar. Tratamos de que el gobierno nos ayudara, nos apoyara, y los lugares o tenían pésimas condiciones o era imposible dar clase ahí porque continuamente habían interrupciones, personas hablando, personas caminando, y pasamos por situaciones muy difíciles en cuanto a tener un local de práctica. Y la reverenda Jinsi Shakya, maestra budista, Hortensia La Torre, en paz descanse, comienza a ayudarnos y nos da la idea de hacer un templo de budismo y que sirviera también como el dojo, como la cuna del Shinkai-do-ryu, donde se enseñe el arte marcial. Con la ayuda de ella empezamos a levantar ladrillo a ladrillo en el patio de mi casa. Mi abuela me cedió ese lugar y empezamos a trabajar ahí. Mis estudiantes, junto conmigo, pues nos hicimos los albañiles y nosotros mismos, cada persona iba apoyando y apoyando en algo, ya fuera en dinero o en fuerza de trabajo, y se fue haciendo ese pequeño espacio, que lo que tenía era 7x4, o sea, 28 metros cuadrados, un espacio bien pequeño. Ese lugar fue el templo del Shinkai-do-ryu. Las imágenes que van a ver ahora son imágenes inéditas. Nos van a ver entrenando ahí. Ahí van a ver los Uchidenshi, Diosmel, Adrián, entrenando sobre el aserrín. No teníamos lona, no teníamos nada, solo el deseo de practicar y de hacer Shinkai-do-ryu, y estamos practicando sobre el aserrín. ¿Qué recuerdo de esos tiempos? Aserrín en las orejas, en la nariz, en la boca. Era súper difícil cuando se terminaba eso, que nos iban a bañar. Quitarse aquello era horrible. Eran tiempos bien difíciles y a veces habían pedazos de madera que te golpeabas con ellos. Y como pueden ver, ahí todavía el dojo no tenía techo, a veces llovía, el aserrín se mojaba, era terrible también. Pero no nos detuvimos, y eso fue, creo que lo más importante, fue esa constancia de seguir, y esos muchachos, esos Uchidenshi, esos alumnos internos, fueron los que se convirtieron en los instructores de hoy, fueron las personas que ayudaron a que el Shinkai-do-ryu fuera conocido. Así que bendiciones a ellos, y siempre les agradezco mucho el haber estado presente, y que todavía algunos están, como Diosmel, que era el representante de Cuba hace poco y ahora está pasando a ser miembro de la Junta Directiva Internacional. Yo no puedo decir que el Shinkai-do-ryu nace para simplemente llenar un espacio dentro de la parte de la defensa personal o las artes marciales, porque realmente existen muchas artes que también cumplen ese propósito. El problema era el ambiente social donde yo nací, que era Cuba, y donde yo practiqué mis artes marciales, ¿no? Y en ese tiempo yo practicaba artes marciales deportivas. Era miembro de un equipo de taekwondo, el equipo provincial de taekwondo, y entonces estudié en escuelas que eran para deportistas, y ahí pude comprobar cómo existían estilos de artes marciales que habían perdido esa ética, habían perdido ese reishiki, habían perdido esa tradición que en un inicio siempre traían consigo unidos. Entonces podías ver maestros que estaban sin camisa, encima de un tatami, o estaban sin el uniforme, sin el gi, o estaban fumando dentro del dojo, o usando un lenguaje inapropiado, ya sea entre alumnos, profesores, o incluso dentro de los estudiantes, en la forma de tratarse. Y entonces, viendo esa ruptura de la parte ética con la parte técnica y moral, pues entonces ese fue uno de los principales motores por los cuales el Shinkai-do-ryu dijo: necesitamos restablecer el puente
y nos dimos de cuenta que había entonces que ir un poco más allá, y había que ir a las raíces taoístas, a las raíces budistas, a las corrientes filosóficas religiosas que habían estado siempre de la mano desde los inicios en las artes marciales y que por alguna situación del paso del tiempo pues se habían perdido. Entonces ver el Shinkai-ryu hay que empezar a verlo como un restaurador de valores, como un restaurador de puentes entre lo moderno y lo tradicional. Y obviamente también hay cosas que tienen que ver con las perspectivas técnicas, las perspectivas tácticas y sobre todo la parte metodológica. Yo soy licenciado en cultura física y deportes, y entonces esa universidad me ha servido para poder contrastar el entrenamiento tradicional y el entrenamiento científico moderno. Y entonces eso me ha ayudado a poder tener una visión un poco diferente y tratar de agarrar lo mejor de cada lado y tratar de fusionarlos. Una de las cosas que más me asustaba a mí cuando entraba en una distancia o peleaba con alguien que era de otro estilo era el problema de las distancias, que no sabía trabajar en ciertas distancias y por eso le temía. Por ejemplo, yo siempre fui, mis artes marciales primarias siempre fueron el taekwondo o el karate. Y entonces para usar las piernas necesito tener cierta distancia. Es más favorable estar en la larga distancia o la media, pero habían personas que eran muy hábiles o venían de otros estilos, que era como a veces el karate o algunos estilos de jiu-jitsu. Ellos sabían cómo hacer el taizabaki correcto y ponerse en un lugar donde me cerraban el uso de las piernas. O simplemente si hacían jiu-jitsu me agarraban, ya fuera arriba o en el suelo, y entonces ahí tenía muchas dudas porque no trabajaba bien, no funcionaba bien, y al tener dudas pues tenía miedo de estar en esa distancia. Y entonces eso fue parte de lo que el Shinkai-ryu trató de hacer, de que el estudiante pudiera trabajar y funcionar correctamente en cada una de las distancias. Y esa fue la gran tarea técnica, ¿no? Sentirme bien, empezando por mí, en mi entrenamiento diario, sentirme bien trabajando en todas las distancias y después ser capaz de transmitirle eso a mis estudiantes. Empecé a pensar desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista pedagógico de cómo poder encaminar esto en un entrenamiento científico y hacerlo realmente. Y entonces empezamos a trabajar lo que fueran los técnico-tácticos, el Senjutsu Yoshiki, las técnicas de tácticas y estrategias del estilo, y así se fue conformando toda la estructura del Shinkai-ryu, que hoy por hoy lo puedes considerar
como un arte marcial tradicional, aunque no lo sea, pero tiene todas las características para hacerlo. Desde el Reishiki, que son la ética y la cortesía y los valores de las artes marciales tradicionales, hasta su estructura de grados Kyu a grados Dan, es una estructura de artes marciales tradicionales. Si lo pones desde el punto de vista del combate, el Shinkai-do-ryu pelea y tiene un sistema de combate y a la vez también tiene un sistema de defensa personal, que no es lo mismo. No es lo mismo tener solo defensa personal y no saber combatir, porque una situación de defensa personal se puede convertir en una situación de combate y una situación de combate se puede convertir en una situación de defensa personal. Nuestro estilo, el Shinkai-do-ryu, la escuela del corazón, la principal técnica. Lo primero que enseñamos son valores, son principios éticos. Esa es nuestra primicia, ese es nuestro cinturón blanco. Tú no puedes ser cinturón negro y ser arrogante y decir que tú eres cinturón negro de Shinkai-do-ryu, porque no lo eres. No aprendiste lo primero, lo que enseñamos en blancas, que son principios morales, ética. Ahí está lo primero. Ya lo otro lo vas haciendo poco a poco y cada técnica te va llevando a ser mejor persona. O sea, vas a ir puliendo tu espíritu mediante la práctica, mediante el Taren. El Keiko Taren es el entrenamiento repetitivo, pero un entrenamiento repetitivo para perfeccionar el espíritu. Y así en esta forma. ¿Saben qué es esa forma? Es la forma espiral. Eso es el Shinkai-do-ryu. Un círculo que jamás se cierra, que comienza pequeño y se va abriendo y se va abriendo y se va abriendo cada vez más grande, más grande y más grande. Eso es Shinkai-do, es la espiral. Y es una espiral de autoperfección. El futuro de las Ryu va a estar siempre en el mismo proceso de expansión que esa espiral que les estuve hablando, y va a ser una responsabilidad de cada grado superior, de cada cinturón negro, que la escuela nunca muera. Y creo que cumplimos una etapa dentro de Cuba y que estamos ahora iniciando una nueva etapa fuera de Cuba y abriendo un poco el dojo a esa enseñanza que estuvo solo, no en secreto, pero un poco como que aislada o encerrada por las características de nuestro país, solo en Cuba, y ahora estamos llegando a los corazones de muchas personas fuera de Cuba. Un arte con un concepto moderno y sin limitación, impetuoso se levanta con carácter bravío y desde la tierra del mayor con ritmo de acción
se extiende el Chinkaido-ryu. En forma de espiral ascendente su camino construye, un triángulo que hacia el cielo apunta y a los pasos de los hombres que marchan tras la enseñanza de la escuela que muestra el camino del espíritu. Libre, soberano.